Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass sobre alimentación y alteraciones o trastornos digestivos. ¿Presentas algún trastorno digestivo? Como puede ser el síndrome de colon irritable, como puede ser alguna enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, como la colitis ulcerosa, o simplemente presentas algún malestar abdominal, hinchazón, pesadez. ¿Tienes tendencia al estreñimiento o alternas diarreas con estreñimiento? ¿Presentas gases, por ejemplo? ¿Presentas gases o flatulencias? Sobre todo suelen ser con mal olor. Luego también puede ocurrir que creas que no tienes problemas, porque solo es de vez en cuando tienes esa hinchazón. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que igual tengas, por ejemplo, otros trastornos, como pueden ser a nivel sistémico, ¿sí? Como puede ser igual fibromialgia, igual artritis, dolores articulares o alguna enfermedad autoinmune, como verás en esta clase, y su relación con el sistema digestivo. Y es posiblemente que te esté indicando que hay alguna alteración también del sistema digestivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el cuerpo lleva comiendo, vamos a decir, mal, ¿vale? Durante mucho tiempo, estás ingiriendo tóxicos, cosas que te hacen daño, el sistema digestivo se cansa de dar la voz de alarma y se acostumbra, se silencia, ¿vale? Porque dice, a ver, si esto es el medio en el que vivo, si esto es lo que me vas a aportar, voy a hacerte la vida un poquito más fácil, ¿no? Entonces, como es nuestro amigo, nuestro cuerpo, pues nos lo intenta hacer más fácil y se silencia. ¿Qué ocurre? Que si sigues metiendo tóxicos, tus células van a absorber esos tóxicos y cosas que le hacen daño. Entonces, a la larga se van a deteriorar y pueden dar lugar a alguna enfermedad como estas de las que te acabo de decir, ¿no? Entonces, por eso es súper importante prestar atención, ¿vale? Sea cual sea tu caso. Y prestar atención si presentas, aunque sea alguno de estos síntomas digestivos en algún momento, ¿vale? O si no vas todos los días al baño, como debería ser, hay una tendencia al estreñimiento, entonces nos puede indicar que hay algo alterado a nivel intestinal, a nivel de tu flora, ¿vale? Y a nivel digestivo que hay que regular. Y es necesario recobrar, ¿vale?, la importancia del sistema digestivo, porque es la primera barrera dentro de tu cuerpo que actúa como filtro frente a los organismos patógenos, ¿vale? Las sustancias tóxicas. Si funciona adecuadamente, va a hacer un filtro y va a eliminar las sustancias de desecho adecuadamente, ¿vale? Para que no te hagan daño. Pero ¿qué ocurre cuando estás aportando más tóxicos, ¿no?, de los que deberías? Eso se acumula y si además no los expulsas adecuadamente, porque hay una tendencia al estreñimiento, no vas todos los días al baño, esa basura se acumula ahí en tu intestino y fermenta. Fermenta dando lugar a lo que son los gases, ¿vale? Por todas las bacterias y la flora intestinal que está habitando nuestro intestino, que son bacterias que normalmente nos ayudan. Cuando se acostumbra a comer de nuestros alimentos y de cosas tóxicas que le damos, se acumulan y producen una fermentación que es putrefactiva. Por eso da lugar a estos gases de mal olor. Literalmente, ¿no? O sea, ¿estás podrido por dentro? Pues es por estas bacterias putrefactivas, ¿vale? Se ha visto que son las bacterias que también descomponen los cadáveres. Y de ahí que generan gases como la cadaverina y la putrefactina, por ejemplo, ¿no? Y son los gases que generan ese mal olor. Por lo tanto, no es normal que huelan mal tus heces. A ver, tampoco tienen que oler a rosas, son sustancias de desecho, pero no tienen que producir un olor que tire para atrás, ¿vale? Por eso esto es muy importante, porque si ocurre esto, ¿vale? Si este es tu caso, quiere decir que estás ingiriendo más tóxicos de lo indebido, quiere decir que tienes una flora intestinal, unas bacterias intestinales que no te están ayudando y que por lo tanto tu sistema digestivo no está funcionando adecuadamente y está alterado, ¿vale?
está alterado y puede hacer que penetren tóxicos a tu cuerpo. Ese exceso de tóxicos y de gases que se generan penetran a tu cuerpo y literalmente pudriéndolo, ¿vale? Deteriorando tus células también a un nivel sistémico. Por eso es muy importante, ¿vale? Es muy importante que esto recobre, que el sistema digestivo y el sistema intestinal, que es el que va a absorber los nutrientes, ¿vale? Es el que se va a encargar de digerir todo esto, que funcione adecuadamente. Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú estás acumulando tóxicos que están pudriendo tu organismo, ¿no? Eso altera y daña las células de tu sistema digestivo. Por lo tanto, tu sistema digestivo no ejerce la función defensiva adecuada y entonces se vuelve más vulnerable a que también entren otros tóxicos dentro de su cuerpo. Y eso no es todo, sino que no va a absorber y no va a digerir adecuadamente los nutrientes, ni las vitaminas, ni los minerales que te hace falta a tu cuerpo para funcionar adecuadamente. Por lo tanto, te va a repercutir a nivel de tus defensas y te va a repercutir a un nivel sistémico, ¿vale? Siendo más susceptible a otro tipo de enfermedades, ¿vale? Siendo más susceptible también, pues eso, a alergias y a una gran variedad de enfermedades que se han relacionado con la alteración de la flora intestinal y del intestino, ¿vale? Pero no te preocupes, ¿vale? Porque espero que esta clase te ayude para empezar a cambiar tus hábitos y quitar esas cosas que te pueden estar produciendo este daño, ¿vale? Para empezar, el primer consejo es que elimines todos los procesados de tu dieta, todos los alimentos ricos en azúcares, ricos en pesticidas, en aditivos, porque eso ya de por sí son tóxicos, ¿vale? Prioriza una alimentación ecológica, ¿sí? En la medida de lo que puedas, porque te garantiza que no tienen todos estos aditivos y toxinas, todas las Cs estas que les echan, que se han descrito, muchas de ellas que son tóxicas, ¿vale? para el organismo y que pueden desarrollar y desencadenar enfermedades, ¿vale? A largo plazo. Y es algo que se está viendo ahora. Entonces, ya por lógica, Oscar, quita todo aquello que sea tóxico, ¿vale? Que sea tóxico para tu cuerpo, ¿no? Igualmente, si por ejemplo fumas, si ingieres, pues esto, bebidas azucaradas, todo este tipo de productos procesados, quítalos. Eso es lo primero que has de quitar, porque eso te va a estar dañando todo tu sistema digestivo. Pero ¿qué es lo siguiente, no? Lo siguiente, y además que se ha relacionado con la alteración digestiva, son los cereales, ¿vale? Las harinas refinadas, los cereales comunes y sobre todo aquellos que son muy ricos en gluten, ¿sí? Como es el trigo, el centeno, la cebada y derivados del gluten. Es lo que se llama, como podéis ver a nivel científico, la sensibilidad al gluten no celíaca. Es una nueva entidad que se le está llamando ahora, que es que no hace falta que seas celíaco para que el gluten te dé problemas, sino que se ha visto que muchas personas que tienen estos trastornos digestivos responden muy bien quitando el gluten. Yo te lo puedo decir como profesional que efectivamente esto es algo que se nota muchísimo a lo largo de los pacientes también que he llevado con estas alteraciones. Se ve cambios muy buenos, muy positivos, muy importantes y también te lo puedo decir porque todo esto que te estoy diciendo también lo he hecho yo, ¿vale? Lo he hecho yo y se nota muchísimo, te vas a sentir muchísimo mejor y es ahí cuando lo vas a notar, cómo va a cambiar todo tu sistema digestivo. Y esto es algo que se nota mucho cuando no solo quitas los procesados, sino que quitas las harinas ricas en gluten. Es algo que se ha corroborado a través de la evidencia científica con esto que denominan la sensibilidad al gluten, ¿vale? No se sabe si es exactamente por el tema de una gran cantidad de gluten, si es por el gluten en sí, si es por lo que llaman de las ATIs, que son unas moléculas que inhiben a una enzima que ayuda a digerir los alimentos del cuerpo. Bueno, no se sabe exactamente qué es, si es porque las harinas y los cereales de hoy en día están súper modificados, son muy transgénicos, ¿vale? Porque han llevado a cabo muchísimas hibridaciones, tanto que el trigo común,
que podríamos decir que es el más alterado en este sentido, difiere mucho del trigo de nuestros ancestros. No se sabe muy bien cuál es el origen a nivel molecular, ¿no? Hay distintas teorías científicas, entre las que son que si estos cereales tienen mucho gluten, que si son transgénicos, que si tienen estos inhibidores, ¿no?, de la amilasa, o incluso se ha descrito que contienen unas prolaminas, estas moléculas que son alergénicas, ¿no?, y que se han relacionado también con alergias y como con intolerancias digestivas, ¿no? La teoría más aceptada es el tema de que es transgénico y que difiere mucho del trigo ancestral, ¿vale?, de los cereales ancestrales comunes. Como se han llevado a cabo tantas hibridaciones, como que nuestro cuerpo no está adaptado y no reconoce esas moléculas, ¿no? Es como que son parecidas, pero no son iguales, ¿vale?, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en conjunto es posible que sea uno, es posible que sean todos, pero son diferentes razones que han justificado el hecho de que estos cereales produzcan estos síntomas, ¿vale? Los cereales que llevan gluten. ¿Por qué es lo que tienen en común? Justo son los cereales que llevan gluten los que producen todos estos síntomas, ¿vale? Por eso se llama la sensibilidad al gluten no celíaca o también al trigo, porque realmente el más alterado, y también es el más extendido en toda la población, es el trigo, y es el trigo el que da más problemas, ¿sí? Y a este nivel, ¿qué ocurre, no? Que se ha visto que todo esto produce una alteración en lo que es la barrera intestinal, en las células intestinales y en la microbiota, ¿vale? Y que da lugar a una respuesta inflamatoria. O sea, se ha visto que estos cereales es como si el cuerpo no lo reconociese, desencadena como una respuesta inflamatoria, ¿vale? Una respuesta inflamatoria a largo plazo, porque lo reconocen como si fuese algo perjudicial. ¿Qué ocurre? Que luego lo que es el sistema inmunitario se confunde. ¿Por qué? Porque sí que le parece a las moléculas de su cuerpo, ¿no? Son hidratos de carbono, sí que tiene moléculas polisacáridas que las reconoce porque están dentro de tu cuerpo, ¿vale? Como el trigo ancestral, ¿no?, por ejemplo. Entonces, al final es como si le dejase pasar, ¿vale? No, por así decir, no lo ataca del todo, pero se confunde. Y esto es alguna de las teorías que da lugar al tema de las autoinmunidades, porque muchas enfermedades autoinmunes curiosamente se han relacionado con alteraciones de la flora del intestino y con los cereales ricos en gluten, ¿vale? Por eso también en estos casos es muy recomendable quitar las harinas que son ricas en gluten. Aparte también que se ha visto, que no se sabe si es por el gluten en sí mismo, que por todas estas modificaciones se ha creado unas harinas que contienen mucho más gluten del trigo, por ejemplo, original, y que entonces no estamos adaptados a digerir tanto gluten, porque se ha visto que el gluten en sí es resistente a la digestión en sí mismo de esta molécula dentro de nuestro cuerpo. Y como os digo, genera cierta inflamación, genera un estrés oxidativo, va oxidando poco a poco las células, entonces a nivel intestinal también va generando un daño, ¿no? Un daño y una inflamación que después es lo que va a dar lugar a estos síntomas. Como os digo, esto es algo que se ha visto con el gluten en sí, con las moléculas, pero no se sabe exactamente si estas reacciones y estos efectos que tienen los cereales con gluten, que se digieren mal, que producen esta toxicidad dentro del cuerpo, si es debido al gluten o a otras de las moléculas de estos cereales, ¿vale? Bueno, esto da lugar, hay varios términos que se tienen hoy en día, que es un aumento de la permeabilidad intestinal, ¿no? Y digo un aumento porque tu intestino es permeable, es decir, tu intestino hace un filtro, absorbe determinadas sustancias. Absorbe determinadas sustancias para digerirlas, o sea, es algo natural. El intestino hace esta función de absorción. Pero hay un deterioro cuando hay una hiperpermeabilidad intestinal, porque si se produce un daño y no filtra bien el intestino como debería de filtrar, se absorben, entran tóxicos y entran sustancias que de forma natural no entrarían, ¿vale? Esto en conjunción
con lo que os comentaba de la flora, de por ejemplo una flora putrefactiva, pues imaginaros la bomba atómica que puede ocurrir ahí a nivel intestinal, ¿no? Y sobre todo si eso al final a la larga se acaba silenciando. ¿Y qué otras cosas han descrito también que alteran esta permeabilidad intestinal, esta flora y este intestino, ¿no? Y también que irritan toda la mucosa digestiva? Bueno, aparte de los cereales ricos en gluten, se ha visto también con exceso de medicación, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el abuso de ibuprofenos, de antiinflamatorios. Esto también produce estos daños a nivel digestivo, así como los protectores gástricos, que son realmente inhibidores de bomba de protones. Lo que hacen es inhibir el jugo gástrico, ¿vale? O sea, inhiben los jugos digestivos. No es en sí que protejan, es decir, cuando hay un daño, ¿no? Como una úlcera, un daño en la mucosa, claro, si tú inhibes los jugos gástricos, pues puede ser útil porque te va a ayudar a que ese jugo gástrico no esté dañando, irritando la mucosa, pero con eso no se regenera, no estamos ayudando a regenerar lo que es la mucosa digestiva. Y lo más importante, ir a la causa, ¿no? Porque tú puedes seguir tomando, imagínate, estás tomando omeprazol, ¿no? Lo puedes seguir tomando, pero si tú no estás quitando lo que te está haciendo daño a esa mucosa, porque algo te estará generando ese daño, ¿vale? Algo habrá generado esa úlcera. Entonces la cuestión es ir al origen, quitando todos los tóxicos de tu cuerpo que produzcan daño a este nivel, que hayan demostrado que producen este daño, ¿sí? Y también utilizar estrategias que te ayuden a regenerar el sistema digestivo, también podrás recuperar, ¿vale? Porque todo tu cuerpo, todas tus células, tienen la capacidad de autorregenerarse. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un exceso de tóxicos, lo que os decía, pues, ¿dónde está el balance? ¿No? ¿Dónde está el balance? Pues el cuerpo se acaba deteriorando. Entonces, la clave es quitar los tóxicos, por un lado, y hacer un aporte extra de cosas que van a favorecer tu salud, ¿vale? Alimentos de verdad que van a favorecer y estimular las capacidades autorregeneradoras de tu cuerpo y de tus células. Bueno, entonces la cuestión, como os digo, es ir al origen, ¿vale? Para ayudar a que eso se regenere y no hacer un abuso de esta medicación y no tomarlos solo explícitamente cuando sea necesario y cuando no, pues no. Siempre pues en seguimiento con el médico. ¿Qué otras cosas se ha visto que alteran la permeabilidad intestinal? Bueno, entre otras cosas también la dieta rica en grasa, sobre todo en fritos, ojo, ¿vale? Cuidado, porque hay grasas que son saludables que no se ha visto que alteran. Pero una dieta alta en fritos, ¿vale? Y este tipo de grasas que no son saludables, o las grasas trans, pues esto también se ha visto que altera lo que es la permeabilidad intestinal y la microbiota. Así como la proliferación de bacterias que no son beneficiosas, incluso de hongos como la cándida, lo que os decía, cuando hay una alteración de las bacterias beneficiosas de tu cuerpo, también proliferan otras que, aunque de forma natural, algunas de ellas también están dentro de nuestro sistema digestivo, proliferan demasiado y ya hacen un efecto como de parásito, no ayudan. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Y entonces ahí, bueno, habría que hacer una intervención un poco más allá para también disminuir la proliferación bacteriana de la flora patógena, ¿vale? que te está alterando. Entre ellos, aparte de los problemas de los cereales ricos en gluten, también se han relacionado otras intolerancias. ¿Vale? Intolerancias a algunos alimentos, por lo tanto sería bueno también que te hicieses algún test de intolerancias alimentarias para ver algún alimento que te esté sentando mal a mayores y que necesites quitarlo. Pero otra intolerancia muy frecuente es la de la leche, la de la lactosa. Y esa también es muy frecuente, no solo el tema del gluten, ¿vale? También por temas similares, hay distintas teorías. No voy a entrar muy a fondo en este tipo, pero igual es posible que sea alguna intolerancia a la leche, ¿vale? A la leche de vaca. La leche de vaca es lo más frecuente. Que, ojo, no quiere decir igual que algún lácteo, como el yogur, que tiene mucha menos lactosa porque está fermentada, que te pueda sentar bien. Pero la leche suele también producir muchas intolerancias. Entonces también
En estos casos te podría ser útil también hacer algún test de retirada incluso de la leche, ¿vale? Que es otra de las cosas que se ha visto que pueda también alterar a nivel digestivo. Y después, dentro de lo que es en sí el tema de los cereales ricos en gluten, como os decía antes, son muy ricos también en prolaminas alergénicas. ¿Y con esto qué voy? A lo que suena, a alergia, efectivamente. El trigo también se ha relacionado con muchas alergias o enfermedades relacionadas con alergias, como puede ser el asma, dermatitis, todas estas patologías, rinitis alérgica, ¿vale? Que tienen un componente alérgico, se han relacionado también con esto. Y ya te voy a decir un ejemplo muy claro. El trigo y estos cereales son gramíneas. Es muy frecuente la alergia a las gramíneas, sobre todo en personas con estas afecciones. Con ello que te estoy diciendo, si tú eres alérgico a las gramíneas y te estás comiendo una gramínea, estás produciendo una intolerancia y una alergia, estás desencadenando esos síntomas a un nivel digestivo y a un nivel sistémico, ¿vale? Por esto también es muy importante. Y si eres alérgico a las gramíneas, pues deberías quitar todas las gramíneas, que son todos los cereales que llevan gluten, pero también es alguno más a mayores, ¿vale? ¿Y qué síntomas se han relacionado con los cereales con gluten, sobre todo? Los síntomas son muy diversos, pero para empezar, todos los síntomas digestivos que te comenté antes, desde molestias abdominales, desde diarrea, incluso náuseas, desde flatulencias, hinchazones, hasta alteraciones alérgicas como puede ser eczemas, rojeces en la piel, dermatitis. También se han relacionado con dolores musculares, dolores articulares, con una fatiga, un cansancio crónico, también en conjunción, si estás tomando también otros tóxicos. Se ha relacionado también con hormigueos, ¿vale? Hormigueos en las manos, en los pies, incluso a nivel neuronal. Se ha relacionado también con hiperactividad, con déficit de atención, con estas alteraciones psicológicas como depresión, incluso síntomas de desequilibrio, vertiginosos y hasta con úlceras directamente, incluso anemias, ¿vale? Esto es muy sencillo de entender porque si tienes alterado el sistema digestivo no vas a absorber bien los nutrientes, ¿vale? Si no absorbes bien, por ejemplo, el hierro, también a la larga puede desencadenar una anemia. Entonces son algunos de los síntomas también que se han relacionado, como ves, a un nivel sistémico solo con el consumo de cereales ricos en gluten, ¿vale? Como te decía, no solo en sí con estos síntomas, que seguramente te cuadren con algunos de los que presentes, también si tu caso es presentar alguna otra enfermedad, sino que directamente se han relacionado con enfermedades reumatológicas, ¿sí? Desde la fibromialgia a artritis, ¿vale? Artritis reumatoide, a distintos tipos de artritis, espondilitis y de enfermedades de autoinmunidad en este sentido. Se han relacionado y se ha visto también una buena evolución en personas que padecían estas enfermedades, pues quitando alimentos como el gluten, los cereales ricos en gluten, ¿no? Y probablemente es por esta relación que hay entre el intestino y a nivel sistémico, ¿vale? Pero también, como os comentaba, está habiendo un boom, una gran relación todo del tema de la permeabilidad intestinal, de la sensibilidad al gluten también, y también a la leche. Estas intolerancias al gluten y a la leche se han relacionado con trastornos psicológicos, psiquiátricos y también neuronales a este nivel, ¿vale? Desde enfermedades autoinmunes, que como os decía al principio se ha relacionado con afecciones autoinmunes como puede ser la esclerosis, hasta trastornos de hiperactividad, que era alguno de los síntomas también que hemos visto, así como autismos, esquizofrenias, también se han relacionado, ¿vale? Porque, como os decía, a nivel sistémico hay diferentes teorías. Esto es algo que se está investigando mucho. Se ha relacionado el gluten, se ha relacionado la alteración de la microbiota intestinal, porque ya os digo, no es solo el gluten, es también la leche y es otros tóxicos que también estén afectando, y cada vez hay más y más estudios de esta relación de la microbiota y estas enfermedades también a nivel neurológico, ¿sí? Te voy a decir por qué. El 90% de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores del estado de ánimo,
Se fabrica en el sistema digestivo, ¿vale? Nuestra flora intestinal contribuye a sintetizar también neurotransmisores. Ejerce también ese papel. Entonces, imagínate si está alterada, ¿vale? No va a fabricar los neurotransmisores adecuadamente y pueden contribuir también a estados depresivos y a otras alteraciones psicológicas, ¿vale? Entonces, es alguna de las relaciones que se ha relacionado también a nivel cerebral. Estos son solo algunos de los ejemplos, ¿vale? Y después de todo esto, como ves, los cereales ricos en gluten se han relacionado tanto en trastornos digestivos como en enfermedades sistémicas. Entonces te recomiendo que si presentas alguno de esos síntomas que hemos descrito o alguna de esas enfermedades, que pruebes a retirar los cereales ricos en gluten y derivados. Y te doy algunas pautas, ¿vale? ¿Cuáles son los cereales que no llevan gluten y que no han sido alterados también genéticamente y que pueden ser más adaptativos a tu organismo? Bueno, entre ellos está uno muy común que es el arroz integral. El arroz integral es el más común de todos y es el que mejor sueles dar. Después tenemos la quinoa, tenemos el trigo sarraceno, tenemos el mijo, tenemos el amaranto. Todos estos cereales normalmente se pueden tomar sin problema, salvo que haya alguna intolerancia específica a alguno de ellos o alergia específica. Pero que sepas que estos son aquellos que no han sido modificados, que son enteros y que no llevan gluten. Entonces, en principio, podrías tomarlos sin problema, ¿vale? Hay otro que es la avena, te recomiendo también que sea integral. La avena no suele dar tanto problema, ¿vale? La avena también la hay sin gluten, la hay con gluten y sin gluten, pero la avena es como si no fuese tan adulterada y suele tolerarse bastante bien. En cualquier caso, yo te recomendaría hacer como una especie de detoxificación y quitar, si tienes alguno de estos trastornos, el gluten totalmente de tu dieta. Luego, a la larga, se podría igual hacer una reintroducción de alguno de estos cereales, como puede ser la avena, ¿vale? Que suele tolerarse bastante bien, aunque tenga algo de gluten, pero de primeras te recomiendo que los quites, ¿sí? En este caso. Que el maíz también a veces se ha relacionado con síntomas digestivos, porque el maíz que tenemos aquí, en España, en Europa, ha sido también muy modificado, el maíz, muy modificado. Y no suele sentar igual de bien, imagínate, como si fuese el maíz ancestral que está en Perú, en Sudamérica, no es lo mismo, ¿vale? Que no haya sido modificado. El que hay aquí, el europeo, está bastante alterado, entonces tampoco te lo recomiendo. Y tampoco te recomiendo, por favor, que ahora te vayas al súper a coger productos sin gluten. No, por favor, ¿vale? Porque los procesados sin gluten les añaden otros aditivos, les añaden otras historias para hacerlos esponjosos y al final tampoco suelen sentar muy bien, que como has visto, esto es un compendio de todo, ¿sí? Entonces te recomiendo que vayas a alimentos puros, vete al cereal puro o pseudocereal, que algunos de estos que te recomendé son pseudocereales, ¿vale? Que no llevan gluten, vete a eso. Sí que es verdad que en el tema de las sensibilidades, cuando no hay una celiaquía, una enfermedad celíaca, no hace falta tampoco ser restrictivo de que tú vayas a ver, uy, contiene trazas de gluten, uy, y ya te agobies. No pasa nada, es decir, si pone contiene trazas, quiere decir que no han esterilizado el lugar a la hora de hacer el pan o el producto, entonces no pueden poner que sea certificado sin gluten. ¿Vale? Pero tú lo vas a saber, porque vas a ver que no lleve ninguno de los cereales comunes como el trigo o derivados, ¿vale? Si lleva alguno de estos que te he recomendado, ya sabes que no llevan gluten y ya con eso es suficiente. Tampoco hace falta agobiarse por unas trazas, salvo que haya, como os digo, una enfermedad celíaca establecida en la que no toleras ni un poquito de gluten. No obstante, también eso lo irás viendo tú y irás conociendo tu cuerpo. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle un like, suscribiros
a nuestro canal, y también si conocéis a alguien que le pueda ayudar esta información, pues sería un honor que la podáis compartir. En cualquier caso, si te interesa seguir aprendiendo sobre alimentación y conocer cómo la alimentación puede mejorar tu salud, cómo puede ayudarte, te invito a que realices el curso que verás abajo en el enlace de la descripción, que lo he hecho yo personalmente, sobre alimentación y longevidad saludable para prevenir enfermedades y ayudarte a tener una vida saludable. Muchas gracias y un saludo a todos.